Buenos días a todos. A medida que el mundo gira, los acontecimientos que dan forma a nuestro futuro se desarrollan en tiempo real. Y hoy, una vez más, la historia se escribe con acciones audaces, revelaciones impactantes y decisiones que pueden cambiar el curso de las naciones. Vayamos directo a lo que realmente importa. Ucrania acaba de demostrar que su capacidad de respuesta va mucho más allá de sus fronteras. Un ataque quirúrgico, ejecutado con precisión milimétrica, alcanzó uno de los objetivos más estratégicos de Rusia, la base aérea de Savosleika, en la región de Nizhny Novgorod. No fue un golpe cualquiera. Estamos hablando del corazón de las operaciones rusas, donde tienen su base los cazas MiG-31K, responsables de lanzar los temidos misiles hipersónicos Kinzhal, las mismas armas que Moscú utiliza para aterrorizar las ciudades ucranianas. Pero la cosa no quedó ahí. El complejo industrial de Sverdlov, una parte clave del complejo militar industrial ruso en Dzerzhinsk, también fue atacado por drones ucranianos. Fuentes cercanas a las fuerzas de seguridad ucranianas y a los servicios de emergencia rusos lo confirman, al menos 8 drones fueron lanzados contra la base y 7 fueron interceptados. La fábrica fue alcanzada por 2 de ellos. ¿El resultado? Evacuación de emergencia, daños aún no medidos y un mensaje claro: ni siquiera el territorio ruso es seguro. Mientras tanto, el desgaste de las tropas de Putin se hace cada vez más evidente. Más de un año de incesantes ofensivas agotaron no solo a los soldados, sino a toda la maquinaria de guerra rusa. Los informes del Wall Street Journal son implacables: las redadas de primavera produjeron ganancias territoriales insignificantes a un costo humano devastador. La lógica es perversa: para muchos combatientes, la única salida del frente es la muerte. Los analistas del Instituto para el Estudio de la Guerra van más allá: la negativa a suspender las operaciones en el este de Ucrania creó un efecto dominó de problemas. La logística es un desastre, el equipo se deteriora sin el mantenimiento adecuado y las tropas de reemplazo, mal entrenadas y desintegradas de sus unidades, llegan al campo de batalla como carne de cañón. Pero lo que realmente frustra a Moscú es la resistencia ucraniana, que, incluso en números más pequeños, logra mantener posiciones con una estrategia innovadora. Los drones de reconocimiento equipados con cámaras térmicas monitorean cada movimiento enemigo, mientras que los drones de ataque diezman las columnas rusas incluso antes de que lleguen a las trincheras ucranianas. En la región de Sami, la guerra dejó una cicatriz visible: 4 aldeas, Zurabka, Veselovka, Basovka y Novenkaya, son ahora tierra de nadie. Ni Ucrania ni Rusia controlan estas zonas, que se han convertido en una zona gris de conflicto. Las autoridades locales lo confirman: la población ha sido evacuada y lo que queda está siendo destruido sistemáticamente por las fuerzas rusas, que buscan crear una zona de seguridad dentro del territorio ucraniano. La táctica es clara: destruir todo para que nada, ni las personas ni la infraestructura, pueda servir a Ucrania en el futuro. Pero la guerra no se limita a los campos de batalla. En Moscú, un golpe preciso sacudió los cimientos del Kremlin. En la ciudad de Balashikha, un general de alto rango, el teniente coronel Moskalik, jefe adjunto del Departamento de Operaciones del Estado Mayor ruso, fue eliminado en un ataque explosivo. No fue un funcionario cualquiera: entre 2015 y 2021 formó parte de la delegación rusa en las negociaciones de Minsk y participó activamente en los diálogos del formato Normandía, en Berlín y París. El obituario publicado por Estrella Roja, órgano oficial del Ministerio de Defensa ruso, lo deja claro: era un hombre de confianza de Putin, un eslabón clave en la ingeniería de la guerra. El FSB, por supuesto, ya tiene su chivo expiatorio: un presunto agente ucraniano de 42 años, identificado como Ignat Kuzin. Pero en Kiev no hay duda: se trató de una operación especial de las fuerzas de seguridad ucranianas, una más en una larga lista de acciones para desmantelar la maquinaria terrorista rusa. Y aquí viene la advertencia: mientras los medios destacan casos como el de Moskalik, cientos de personas, otros funcionarios y colaboradores del régimen, todos ellos implicados en el genocidio del pueblo ucraniano, son neutralizados silenciosamente, día tras día. Es una guerra en la sombra, lenta y metódica, que puede durar décadas, pero que no se detendrá hasta que el último cómplice rinda cuentas. Mientras tanto, al otro lado del Atlántico, Donald Trump hace sus movimientos. Y no estamos hablando de tanques o misiles, sino de un arsenal mucho más poderoso: la economía. El expresidente estadounidense dejó claro que, si se demuestra que Putin le ha estado engañando todo este tiempo, está dispuesto a asestar un golpe financiero capaz de paralizar a Rusia sin disparar un solo tiro.
¿Nuevas sanciones? Probablemente. Pero Trump fue más allá, afirmó categóricamente que, si no fuera por su intervención en 2019, Kiev ya habría caído. Le suministré los Javelins, las armas antitanques que destruyeron columnas enteras atrapadas en el barro a solo 71 millas de Kiev. Si esos tanques hubieran avanzado, habría sido el fin. Ucrania habría sido aplastada, declaró, reafirmando que su apoyo no es a Zelensky, con quien mantiene tensas relaciones, sino al pueblo ucraniano. Y mientras el mundo observa, la Hungría de Viktor Orbán le da la espalda a la justicia internacional. El Parlamento húngaro aprobó la retirada del país de la Corte Penal Internacional, la CPI, acusando a la Corte de haberse convertido en un instrumento político, sin credibilidad ni imparcialidad. No es de extrañar, después de todo, fue la CPI la que emitió órdenes de arresto contra Putin, Shoigu, Gerasimov, más recientemente, contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Para Budapest, esta decisión es un mensaje, no cumplirán con un sistema que, según ellos, ha perdido su esencia. Mientras tanto, Bielorrusia vive un momento de incertidumbre. ¿Qué hay detrás de la creciente presencia militar rusa en el país? ¿Fue una ocupación encubierta, una transición de poder o una preparación para la entrada de fuerzas de paz en Minsk? Las posibilidades son muchas y ninguna de ellas es tranquilizadora. En una entrevista exclusiva, Svetlana Tikhanovskaya, líder de la oposición bielorrusa, puede dar pistas sobre lo que realmente está en juego. Y no podemos ignorar las señales de que el propio Kremlin está asustado. Miedo a una revuelta interna. Al fin y al cabo, ¿cuánto tiempo aguantará el pueblo ruso una guerra interminable, sin victorias claras y con un coste humano cada vez mayor? Los analistas señalan, el descontento va en aumento y no solo los soldados en el frente están agotados. La pregunta no es si habrá una rebelión, sino cuándo. Manténganse al tanto. Los próximos capítulos de esta historia se están escribiendo ahora y cada detalle podría ser decisivo. Tu atención, tu intercambio y tu compromiso marcan la diferencia. Después de todo, en tiempos como estos, la información es nuestra mejor arma. Y ahora, un nuevo capítulo en esta guerra de intereses e hipocresía, mientras el mundo observa, Hungría da un paso audaz y simbólico. En abril, cuando uno de los principales objetivos de la Corte Penal Internacional, sí, estamos hablando de Netanyahu, pisó suelo húngaro, Budapest anunció su salida de la Corte. ¿La justificación? El organismo, creado para juzgar crímenes contra la humanidad, se habría convertido en una herramienta política. Una cruel ironía, ¿no? Después de todo, ¿quién no ha firmado nunca el Estatuto de Roma? Estados Unidos, China y Turquía, gigantes que prefieren dictar las reglas del juego sin someterse a ellas. Hungría, por su parte, ni siquiera ratificó el documento. Pero la pregunta sigue siendo, ¿por qué ahora? ¿El miedo a futuras acusaciones superó la fachada de la justicia internacional? Mientras tanto, al otro lado de Europa, Ucrania enfrenta una paradoja devastadora. 4.000 millones de grivnas al año, ese es el costo de luchar contra la corrupción en un país que, según las investigaciones, solo recupera una cuarta parte de esa cantidad en multas y reembolsos. El esquema es conocido, agencias anticorrupción que cazan peces pequeños mientras los tiburones nadan impunes. Y no es solo la prensa local la que lo informa. Desde Estados Unidos, la voz de Mick resuena. Y Waltz, ex asesor de seguridad nacional de Trump, que no escatima críticas, Ucrania sigue siendo uno de los países más corruptos del mundo. Miles de millones de dólares de los contribuyentes desaparecen y la administración anterior no tenía control alguno. La pregunta candente, ¿dónde está el dinero? ¿Y por qué, en medio de la guerra, la corrupción sigue siendo intocable como un fantasma que persigue incluso a los aliados más leales? Pero Waltz va más allá. Desmantela la narrativa de que Zelensky es un héroe incuestionable. En lugar de intentar corregir al presidente y al vicepresidente de Estados Unidos en la oficina oval, donde fueron bienvenidos como socio estratégico, podría haber firmado un acuerdo histórico sobre minerales, que garantizaría la seguridad económica durante décadas, afirma. Un golpe maestro que no sucedió. ¿Y por qué? Porque la guerra, para muchos, es un negocio. Un negocio que alimenta no solo a la maquinaria militar rusa, donde miles de trabajadores dependen de la producción de tanques, drones y misiles, sino también a una élite que se beneficia del caos. Si la guerra termina, estas personas se quedarán sin trabajo y empezarán a hacer preguntas peligrosas, advierte Waltz.
¿Putin realmente quiere la paz? ¿O es la guerra el último refugio de un régimen que no puede sobrevivir sin enemigos? ¿Qué pasa si Ucrania se ve obligada a firmar un acuerdo que traiciona su propia constitución? Las consecuencias repercutirían más allá de Kiev. En Minsk, Svetlana Tikhanovskaya, líder de la oposición bielorrusa, lanza una sombría advertencia: si el mundo hace la vista gorda ante Ucrania hoy, mañana Bielorrusia será entregada en bandeja a Moscú. Un escenario que, según ella, ya se está diseñando. Lukashenko, cada vez más débil, depende de la guerra como un hombre que se ahoga y se aferra a los escombros. Si Ucrania gana, su régimen colapsará, y ahí es donde entra en juego el plan de Tikhanovskaya. Necesitamos estar unidos, fuertes y preparados para una transición pacífica y diplomática. Nuestros socios internacionales serán cruciales en esto. Pero, ¿está Occidente dispuesto a apostar por una Bielorrusia libre? ¿O, una vez más, los intereses geopolíticos hablarán más que los ideales de la democracia? Mientras la geopolítica se mueve como un ajedrez mortal, al otro lado del mundo la vida imita la ficción, ¿o sería todo lo contrario? En Australia, una cena se convierte en la escena de un crimen digna de una novela de suspense. Una mujer sirve Boy of Wellington, un sofisticado plato de carne envuelto en hojaldre y relleno de champiñones. Pero había un detalle: los hongos eran venenosos. ¿Resultado? 3 muertes en la familia de su marido, que sobrevivió para acusarla. Ella lo niega todo, alegando que compró los ingredientes en diferentes lugares. Pero la evidencia es implacable. El caso se ha convertido en un fenómeno, los medios locales lo cubren a diario, incluso hay sorteo de asientos en la sala del tribunal y ya se está produciendo un documental. Al fin y al cabo, ¿qué es más tóxico, un plato envenenado o un sistema que permite hacer justicia a la carta? ¿Y tú, qué opinas? ¿Es realmente la guerra el motor que impulsa las economías y los regímenes, o estamos todos atrapados en un ciclo de violencia que solo beneficia a unos pocos? Mientras Bielorrusia se prepara para un futuro incierto, Ucrania lucha contra sus demonios internos y el mundo observa, o se confabula. Deja tu comentario, comparte tu opinión. Porque en tiempos como estos el silencio es complicidad. No te pierdas los próximos capítulos. Siga las actualizaciones en tiempo real en nuestros canales Telegram y X. La historia se está escribiendo ahora y cada detalle puede cambiar el curso de los acontecimientos. Nos vemos pronto y que las noticias que os lleguen sean tan esclarecedoras como sea necesario. Música,